Entonces nosotros tenemos que enfrentar un año lleno de fe, lleno de revelación por la palabra. La revelación, ¿de dónde la tomamos? De la palabra. Por eso es muy importante que nosotros día con día estemos en la palabra y decirle a Dios: Señor, dame espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra, porque tenemos que tener revelación fresca de Dios, de su palabra y de su espíritu, para saber cómo enfrentar este año. Amén. Muy bien, vamos a entrar a una serie nueva este domingo. Y yo quiero enfocarme a que esta iglesia, a través de la palabra y a través del Espíritu Santo, prospere. Porque Dios te salvó para que tú seas un manantial, una fuente de prosperidad. Otra vez, Dios te salvó para que tú seas una fuente de bendición, de prosperidad, para ayudar a otras personas. Dios no te salvó para que sigas igual o peor de cómo te alcanzó. Dios quizás te alcanzó con un matrimonio agrietado. ¿Y para qué te alcanzó? Para que ese matrimonio se restaure, se sane y ayudes a otros matrimonios a salir de la bancarrota. Quizás Dios te alcanzó con deudas. Dios te alcanzó frustrado financieramente. Pero Él te alcanzó para traerte a esta iglesia y para que tú seas entrenado en la palabra, preparado en la palabra, y salgas de esas deudas y tú veas que Dios sana tus finanzas, que Dios quita toda maldición de tus finanzas, para que ahora, en lugar de pedir prestado, dice la palabra, vas a prestar. Dios te alcanzó moralmente, quizás destruido, te sacó de las drogas, te sacó de algo que estaba matando tu cuerpo, pero ahora Él te alcanzó para que tú ayudes a otros. Entonces, cuando yo hablo de prosperidad, estoy hablando de una prosperidad en toda la extensión de la palabra. Prosperidad es riqueza. Riqueza no se limita a lo material, aunque nosotros generalmente cuando hablamos de riqueza le damos un enfoque material. No es así. Cuando hablamos de riquezas, no de riqueza, de riquezas. Cuando hablamos de prosperidad, estamos hablando en toda la extensión de la palabra. Prosperidad espiritual, prosperidad moral, prosperidad mental. Hay una riqueza en tus pensamientos. Estoy tratando una serie con los lunes, con todo el liderazgo, que a propósito, mañana lunes tenemos nuestro retiro de provisión, y una de las riquezas de nuestra mente es la multiplicación. Y estamos viendo cómo Dios le da a sus discípulos la mentalidad de la multiplicación. Cómo tener una mente multiplicadora. El secreto está aquí. Y la mente y tus pensamientos, que deben ser pensamientos de reino, pensamientos de Cristo, tienen el poder para que lo que tú piensas se multiplique. Y apenas vi un experimento para que tú y yo podamos entender el poder de tus pensamientos, que es riqueza. Riqueza espiritual, riqueza mental, riqueza moral, riqueza financiera también. Y tan poderoso es lo que piensas, que un científico le dijo a una persona: mira,
toma este hilo, pues fue un experimento que se hizo. Y el hilo tenía una pequeña argolla. Y le dijo: agárralo y vas a ver qué poderosos son los pensamientos. Y piensa que ese hilo se mueve en círculos. Y comenzaba a moverse en círculos. Ahora piensa que ese hilo, y tenía como una argollita al final, se mueve del otro lado y se movía del otro lado. Y esta persona le decía: es un experimento tan sencillo para que tú entiendas y comprendas que tus pensamientos son muy poderosos. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros tenemos la mente de ¿quién? Dígalo fuerte: yo tengo la mente de ¿quién? Tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo era tan poderosa que todos sus pensamientos eran pensamientos de pureza, pensamientos de fe, pensamientos rectos, pensamientos que tendían a la multiplicación, que tendían a la abundancia. Por eso todo lo que tocaba a Cristo, ¿qué pasaba? Se multiplicaba. Lo que hablaba se cristalizaba. Lo que emprendía se empoderaba. Y nosotros, dice la palabra de Dios, tú debes de tener la mente de Cristo. ¿Dónde está la mente de Cristo? La mente de Cristo, aquí está. Aquí está la palabra. Los 4 evangelios. Comience bebiendo, meditando los 4 evangelios. Meta a su mente cada día los 4 evangelios. Léalos, subráyelos, memorícelos. Lea las epístolas. Ahí está la mente de Cristo. Amén. Y si usted tiene la mente de Cristo, déjeme decirle que el 2023 será un año muy próspero para su vida. No importa lo que venga. No importa si tiemble o no tiemble en otro país del mundo. Usted experimentará un año bendecido, prosperado y en victoria. Dígale a la persona que está a tu lado: este 2023 te veo próspero. Dígaselo, tóquela, toque a la persona y dígale: este 2023 te veo próspero, te veo bendecido, te veo multiplicado. ¿Cuántos quieren prosperar a la manera de Dios? Bien, voy a comenzar a hablar de los 2 tipos de prosperidad. Una es prosperando a la manera de Dios y otra es prosperando a nuestra manera. Hay 2 tipos de prosperidad y los 2 tipos de prosperidad son reales. Son reales, son palpables, pero uno de ellos, tan solo uno de ellos, es una prosperidad de reino, es una prosperidad bendecida, es una prosperidad que no te va a dañar. La otra prosperidad a tu manera tiene muchas problemáticas. Si es real. Alguien me preguntó: pastor, ¿una persona puede prosperar sin Cristo? Sí, pero no lo suficiente para que halle en esa prosperidad la paz, el gozo y la esperanza. O sea, hay prosperidad que es visible, tangible, pero que esa prosperidad no trae la paz de Dios ni el gozo del Señor, sino está llena de muchas cosas tóxicas que lo van a dañar, que van a dañar a la persona. Entonces, yo creo y sostengo con todo mi corazón esta gran verdad. Solamente hay 2 tipos de grupos en todo el mundo que deberían ser los más prósperos a nivel mundial. Escúchelo bien, no estoy hablando de alemanes, no estoy hablando de los ingleses,
porque se estima que las naciones más ricas son las más poderosas. Estamos hablando de naciones como Estados Unidos, Inglaterra, Suiza, Alemania, ¿verdad? Japón, China, una de las naciones que ha sobresalido últimamente. Pero yo quiero que entendamos lo que la palabra de Dios nos dice. Hay dos pueblos, vamos a llamarle así, que deberían ser o son los más ricos, o deberían ser los más ricos. Uno de ellos es el pueblo judío, que literalmente el más pobre tiene una empresa. Sí, ellos son personas que por la promesa que Dios les dio a través de Abraham y por la obediencia que ellos han tenido a todos los mandamientos del Antiguo Testamento, realmente son muy prósperos. Pero yo sostengo que el pueblo todavía más rico debería ser, más que los judíos, sería la iglesia. Porque la iglesia, los judíos nada más tienen lo que es la promesa de Abraham, que Dios le dio a través de su padre Abraham, y tienen el Antiguo Testamento. Pero nosotros como pueblo de Dios también, solamente que no es por vía de la carne, sino que nosotros somos pueblo de Dios e hijos de Abraham también por la vía de la fe. Nosotros deberíamos ser mucho más ricos, más bendecidos y más prosperados que la nación judía. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente tenemos el Antiguo Testamento o creemos en el Antiguo Testamento al igual que ellos. Nosotros tenemos el Nuevo Testamento, lo creemos, lo leemos. Tenemos a Jesucristo como nuestro Salvador, Señor, Maestro y Rey. Y tenemos algo mucho más, que es el Espíritu Santo. Entonces, por consecuencia, la iglesia, los discípulos, los cristianos, el día de hoy deberíamos de ser más prósperos y más bendecidos que aún el pueblo judío. ¿Me explico? Pero aquí hay algo que no está cuadrando. Hay algo que no está checando. ¿Por qué los judíos son más bendecidos, hablando financieramente, más ricos que el pueblo gentil de la iglesia de Cristo? Es muy sencillo. Los judíos, aunque nada más tienen el Antiguo Testamento, lo obedecen, la mayoría de ellos, al pie de la letra. Si ellos dicen Sabbat, el Sabbat no se negocia. A las viernes a las 6 de la tarde dejan de trabajar para buscar sus sinagogas o hoteles, y ahí se congregan, todos leyendo la Biblia, el Antiguo Testamento. Son fieles, diezmadores, increíblemente diezmadores el pueblo judío. El pueblo judío, él no toca lo que es de Dios, el diezmo, las ofrendas. Son increíblemente obedientes en lo que encierra el Antiguo Testamento. Y nosotros que lo tenemos todo. Tenemos el Nuevo Testamento, tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Cristo, tenemos el nuevo pacto. ¿Por qué no? La iglesia no es tan próspera. Porque somos desobedientes. Si nosotros le creyéramos a cada palabra, ya no del Antiguo, si usted no quiere irse al Antiguo, del Nuevo Testamento,
con el Nuevo Testamento, con el Espíritu Santo y con el Señor Jesucristo, mi amado hermano, usted sería la persona más rica de sobre la faz de la tierra. ¿Me estoy explicando? Entonces, vamos a meternos un poquito en esto. Vamos a analizar, aprender cómo yo puedo ser una persona sumamente espiritual. Es decir, buscar a Dios, tener comunión con Dios, con su palabra, con el Espíritu Santo. Y además de esto, ver cómo lo espiritual puede abrirme, puede cristalizar todas esas bendiciones que yo anhelo, busco, deseo. Entonces vamos a hablar acerca de prosperando a la manera de Dios, ¿sí? Hay muchos conceptos equivocados cuando hablamos de prosperidad en el contexto cristiano. Incluso hay personas que no les gusta que hablemos de esto. Y para mí es irónico, porque yo digo, bueno, Cristo no nos salvó para maldición, sino ¿para qué? Pero hay muchas personas que critican. Incluso no ven bien, ven como si fuera una doctrina antibíblica cuando hablamos de prosperidad, casi como una doctrina satánica. Pero yo digo, no. Cuando usted va al trabajo, ¿a qué va? ¿O por qué va al trabajo? Cuando usted se va a trabajar a la oficina del gobierno, o cuando abre su negocio, pregunto, ¿para qué lo abre? ¿Para fracasar o para prosperar? Claro, nosotros cuando nos vamos al trabajo, ¿nos vamos para qué? Para prosperar. Usted inicia un negocio y lo inicia para fracasar. No, lo inicia para prosperar. Porque de ese negocio usted quiere abrir otros negocios, quiere abrir fuentes de trabajo, quiere dar un mejor sostén a su familia, quiere tener los recursos para mandar a sus hijos a la universidad. ¿Y eso de qué estamos hablando? ¿De qué? De prosperidad. Bueno, muchos dicen que hablar de prosperidad es antibíblico porque afirman que la doctrina que enfatiza la palabra de Dios no es la riqueza, sino es la pobreza. Ya que Cristo dijo en Mateo 5:3, Cristo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y entonces dicen, bueno, es que Cristo dijo bienaventurados los pobres, pero los pobres ¿en qué? Los pobres en espíritu. Y los pobres en espíritu son los hambrientos de Dios. Pero no dice ahí la palabra bienaventurados los pobres en lo material. No dice la palabra bienaventurados los amolados o bienaventurados los jodidos. ¿O sí? No. Cristo obviamente que está enseñando bienaventurados los que tienen esa hambre por Dios, los que tienen esa necesidad por Dios. Los pobres en espíritu es que usted está necesitado de la palabra, necesitado de la gracia, necesitado del Espíritu Santo. Ese es el significado de la palabra. Todo lo contrario, cuando leemos la palabra de Dios, dice la Biblia que Cristo se hizo pobre para que usted y yo seamos ¿qué? Otra vez, Cristo se hizo pobre para que usted y yo ¿qué? Seamos ricos. Cristo llevó todas nuestras enfermedades para que usted y yo seamos sanos. Cristo, amado hermano, Él sufrió la crucifixión para que usted y yo nos sentemos en un trono a reinar. Entonces tenemos que entender cuando hablamos de la prosperidad a la manera de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Hay otros que
dicen que hablar de prosperidad es enfocarse única y absolutamente en lo material o en lo financiero. Entonces, obviamente que esto también es una tremenda equivocación. Cuando hablamos de riquezas, no hablamos de riqueza, no, de riquezas. Cuando hablamos de riquezas, no solamente estamos hablando de lo material. Las posesiones materiales es una pequeña parte de toda la bendición que Dios tiene para nosotros. Pero muchos, cuando hablamos de prosperidad, solamente se enfocan en lo material. Pero Cristo nos habla lo contrario. Lo material, aunque es bueno, no lo es todo. Otra vez, lo material, aunque es bueno, no lo es todo. Cristo dijo en Lucas capítulo 12, verso 15. Cristo les dice: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre, la esencia de la vida del hombre no consiste en la abundancia de ¿qué? De los bienes que posee. O sea, la esencia, la plenitud del ser humano no está en una casa, en un carro, en una cuenta bancaria, en un negocio próspero. Aunque es parte de la bendición de Dios, no lo es todo. Como dijera nuestro amado maestro Miguel Ángel Cornejo, que ojalá esté allá arriba. Él dijo: solamente lo barato se compra ¿con qué? Con dinero. Puedes comprar una cama, pero no puedes comprar ¿qué cosa? El descanso. Puedes comprar medicamentos, pero no puedes comprar ¿qué cosa? La salud. Puedes comprar una casa bonita, pero no puedes comprar ¿un qué? Un hogar. Entonces tenemos que entender que las posesiones materiales no lo es todo. Tan solo es una pequeña parte de toda la bendición que Dios tiene para su pueblo, para sus hijos. Ahora, por el otro lado, otros se van al extremo. Otros dicen que hablar de riquezas es enfocarse única y exclusivamente en lo espiritual. La verdadera prosperidad radica en enfocarse única y exclusivamente en lo espiritual, lo cual es cierto, pero en parte. Si nosotros ya tuviésemos un cuerpo glorificado, esto sería la gran verdad. Pero todavía no tenemos un cuerpo glorificado. ¿Me estoy explicando? O sea, muchos dicen: no, métete todo el día a leer, métete todo el día a orar, no trabajes, no te preocupes, Dios va a suplir. Ey, tranquilos. Porque dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice: el que no trabaja, que no coma. ¿Estamos? Y si yo tuviera un cuerpo glorificado como el de Cristo cuando resucitó después de los 3 días, pues entonces esto sería algo fabuloso, porque mi cuerpo no estaría sujeto a tiempo, a espacio y a materia. Y entonces yo no necesito absolutamente nada de ¿qué? Nada de lo material. Porque el cuerpo glorificado ya no tiene que dormir. El cuerpo glorificado no tiene que comer. Aunque puede comer, pero no, la comida no es esencial para que el cuerpo glorificado viva. No, el cuerpo glorificado no está sujeto a tiempo, a espacio y a materia. En otras palabras, mientras nosotros estemos en un cuerpo visible, tangible, material, de hueso, carne y hueso y sangre, nosotros tenemos que entender que tenemos que buscar una armonía entre lo espiritual y lo material. Es cierto que vamos a buscar a Dios, pero también es cierto que tenemos que irnos ¿a qué? A trabajar. Amén. Mire, hay una cita que me encanta, 1 Tesalonicenses 4:11.
Mire lo que dice la palabra, 1 Tesalonicenses 4:11. Dice la palabra: y que procuréis tener tranquilidad, ocuparos en vuestros. Qué tremendo. O sea, el cristiano debe tener negocios, no uno, dice, y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado. O sea, voy a buscar por un lado las cosas del Espíritu, pero por el otro lado también la Biblia me dice: te tienes que ir a chambear, tienes tu negocio, tienes tu profesión, atiéndela, sé responsable para que tengas tranquilidad. Entonces estamos hablando de que nosotros como hijos de Dios tenemos que provocar una armonía entre las cosas de arriba y las cosas de abajo. ¿Estamos, iglesia? Correcto. Ahora, la pregunta que surge es esta: ¿cuál es la verdadera prosperidad? ¿O en qué consiste la prosperidad a la manera de Dios? ¿O cuál será el significado de prosperar a la manera del reino? Para entender el significado correcto de esta palabra, debemos entender que hay dos maneras de prosperar. Hay dos maneras. La primera, y vamos a meternos en esta: la prosperidad a la manera de Dios. ¿Cómo es este tipo de prosperidad? ¿Qué significa prosperar a la manera de Dios? Cuando hablamos de prosperar a la manera de Dios, hablamos de que hay una prosperidad en la cual Dios es el patrón. En este tipo de prosperidad Él dirige, Él avala el negocio, Él empodera, Él guía, Él es el socio mayoritario y nosotros solamente nos convertimos en administradores de todas las cosas de esta vida. Hay una prosperidad en la que Dios tiene sus manos completamente metidas en lo que tú estás haciendo. Cuando hablamos de la prosperidad a la manera de Dios, pero este tipo de prosperidad a la manera de Dios tiene tres sellos. El primer sello de esta prosperidad es que la prosperidad a la manera de Dios, la primer característica, que tú sabes que Dios está contigo, que Dios es el que te está respaldando, que Dios y su palabra son las que te están empoderando. Entonces el primer distintivo de la prosperidad a la manera de Dios es que la prosperidad es integral. Diga conmigo: la prosperidad. A ver, vamos a hacerlo fuerte. Levante su mano y diga conmigo: la prosperidad a la manera de Dios es integral. Amén. Tercera de Juan, capítulo 2, dice la palabra: amado, yo deseo que tú seas prosperado en ¿cuántas cosas? En todas las cosas. Y que tengas ¿qué cosa? Salud, así como prospera tú. Ahí está. Estamos hablando de que hay un equilibrio. Que tengas salud, estamos hablando de contexto material, así como prospera tu alma. Hablamos del contexto espiritual. Entonces, la prosperidad que viene de Dios o que es a la manera de Dios es una prosperidad que comprende todos los aspectos de la vida, que abarca todos los aspectos de la vida. Esa es la prosperidad integral, que trasciende en todas las cosas necesarias de esta vida. Dice la palabra de Dios con José en Génesis 39:3: y vio su amo
que Jehová estaba con José. Wow. ¿Cómo yo sé que mi prosperidad es a la manera de Dios? Cuando Dios está contigo, cuando Dios te está avalando, cuando la presencia de Dios está en el taller, está en la profesión, está en el negocio, está en tu casa, está en el hogar, está en tu cuerpo. Esa es la prosperidad a la manera de Dios. Cuando el que camina contigo es la presencia, es la guianza del Espíritu Santo. Dice la Biblia que, hablando de José, y vio su amo que Jehová estaba con José. En otras palabras, cuando Dios camina contigo en todo lo que tú haces de esta vida, las personas que no son cristianas se dan cuenta. Se dan cuenta que tú estás empoderado por Dios. Se dan cuenta que la mano de Dios está sobre ti 24/7. Porque dice la palabra de Dios que aquí el amo, y el amo de José no tenía el Espíritu Santo, no tenía palabra, era una persona impía. Pero el amo, dice la Biblia, y vio su amo que Jehová estaba con él. Y viene aquí una pregunta muy interesante. ¿Qué hacer para que Dios esté conmigo? ¿Qué hacer para que Dios camine conmigo? Que donde yo vaya, Él va. Donde yo salgo, Él sale. Donde Él entra, donde yo entro, Él entra. ¿Qué hacer? Es bien sencillo. Busca a Dios. Ama a Dios. Sírvelo a Él. Hónralo con todo lo que tú tengas. Honra a Dios. Adora a Dios. Busca la presencia de Él. Busca la palabra cada día. Yo te voy a decir, si tú haces esto, tú atraes la presencia de Dios. Tú jalas la presencia de Dios. Y no importa si caminas por el desierto, Dios camina contigo ahí en el desierto. No importa qué momento tan crítico de la vida sea, ahí está la presencia de Dios. Y la gente se va a dar cuenta que Dios camina contigo, que Dios te avala, que Dios te empodera, que Dios te respalda. Jehová estaba ¿con quién? Con José. Y como resultado, ¿qué pasó? Y que todo lo que él hacía, ahí está la palabra clave, todo. Porque cuando Dios bendice, la bendición es, diga conmigo la palabra, integral. Integral. Y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía ¿qué? Prosperar en su mano. O sea, hay personas que prosperan, pero no en todo. ¿Quieres prosperar a la manera de Dios? Ok. Primer sello. La prosperidad a la manera de Dios es integral. ¿Qué significa eso? Que la bendición de Dios me va a alcanzar en todo. Va a abarcar todo. Va a encerrar todo. Me va a avalar en todo. Me va a prosperar en. Esa es la prosperidad integral. Ahora, eso no todas las personas lo pueden tener. Porque yo te digo una cosa. Hay algunas personas que pueden tener quizás cierta plenitud financiera, pero no tienen una familia. No sé si me explico. Algunos pueden tener plenitud financiera, pero no todos pueden tener un hogar. O sea, cuando estamos hablando de prosperidad a la manera de Dios, es una prosperidad integral. Pero viene la segunda.
Segundo sello de la prosperidad a la manera de Dios. La prosperidad a la manera de Dios no trae maldición. Otra vez, diga conmigo, la prosperidad a la manera de Dios no acarrea maldición. ¿Por qué? Porque es una prosperidad de reino. Es una prosperidad donde Dios está metido. Y donde Dios está metido no hay maldición. Proverbios 10:22. Dice la palabra de Dios: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade, léalo conmigo, no añade qué cosa. O sea, no hay maldición. No hay maldición. En otras palabras, hay mucha riqueza o riquezas que están malditas. Hay personas que son muy prósperas, pero hay maldición en ese tipo de riqueza. Hay sangre. Yo le pregunto, las personas de delincuencia que se dedican a la delincuencia de todo tipo, ¿son personas ricas? ¿Sí o no? Pero esa riqueza está manchada ¿con qué? Con sangre. Y si una riqueza, estamos hablando de riqueza material financiera, está manchada con sangre, es riqueza que tiene ¿qué? Maldición. Y si tiene maldición, caduca. ¿Sí? Ahora, ¿usted quiere ese tipo de riqueza? No, claro que no. Hay riqueza que tiene, amados hermanos, dolor, lágrimas, aflicción de espíritu, depresión, angustia, muerte, algunas enfermedad. Algunas personas se han hecho ricas a costa de su salud. Otros, pérdida del matrimonio. Sí, lograron sacar el negocio, la empresa, pero perdieron el matrimonio. Y algunos perdieron la familia completa, perdieron hasta los hijos. ¿Qué significa? Que este tipo de riqueza está maldecida. Y ni usted ni yo como hijos de Dios queremos ese tipo de ¿qué? De prosperidad. Porque yo quiero una prosperidad donde yo me encuentre con la paz de Dios. Yo quiero una prosperidad donde la pueda disfrutar con mi esposa, con mis hijos. Yo quiero una prosperidad donde yo pueda caminar en la calle con toda libertad. ¿Me estoy explicando? Por eso les digo, la prosperidad a la manera de Dios, dice la Biblia, que no añade tristeza. Es decir, esa prosperidad está aprobada, está respaldada por Dios. Esto significa que no está maldecida, sino bendecida por el gozo, por la paz de Dios y por la armonía. Usted prospera y usted se va a su trabajo a disfrutar del trabajo, lo goza, lo disfruta, sale del trabajo, llega a su casa, en su casa hay armonía, en su casa hay unidad, en su casa hay bendición. Este es el tipo de riqueza que Dios quiere dar a cada uno de sus hijos. Eclesiastés 4:9, 4:6 dice la palabra: más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y ¿qué cosa? Y aflicción de ¿qué? De espíritu. No queremos ese tipo de decir: yo tengo 2 puños llenos. Pero ¿de qué le sirve si usted está amargado? 2 puños llenos y usted llega a la casa a pelear. 2 puños llenos, pero está separado.
No, me estoy explicando. Yo creo que tenemos que entender que en este 2023 Dios anhela que su pueblo prospere, pero no a tu manera. Porque si tú prosperas a tu manera, va a ser con mucho dolor y aflicción ¿de qué? De espíritu. Y esa prosperidad, la verdad, al final de cuentas, ¿se disfruta? No, porque está contaminada, porque está maldecida, porque es una prosperidad tóxica que provoca pleitos, divisiones. Esa prosperidad no la queremos. Y en tercer lugar, el tercer sello de la prosperidad a la manera de Dios. La prosperidad a la manera de Dios es sobrenatural. Otra vez, diga conmigo, la prosperidad a la manera de Dios es sobrenatural. Es sobrenatural. Porque estamos hablando de una prosperidad del reino. Estamos hablando de una prosperidad del espíritu. Estamos hablando de una prosperidad que tiene que ver con riquezas de gloria. O sea, por eso es que tenemos que entender que cuando nosotros hablamos de prosperidad, no estamos hablando de riqueza material o financiera. Abarca, pero esta es una pequeña parte nada más. Porque la verdadera prosperidad a la manera de Dios es una prosperidad sobrenatural. No se crea en este mundo, se crea en lugares celestiales. Es una riqueza no terrenal, sino es una riqueza de gloria. Mire lo que dice la palabra de Dios. Ahí le va. Filipenses 4:19. Para que usted se dé cuenta que este tipo de prosperidad es sobrenatural. Filipenses 4:19 dice la palabra de Dios. Ahora es un texto muy conocido, pero muy mal comprendido. Mire la palabra. Mi Dios, pues... A ver, ¿dónde está lo sobrenatural ahí? Dígame dónde está lo sobrenatural ahí. Primero comienza con quién. ¿Quién prospera? ¿Yo o Dios? Ahí está. Primer lugar, esta prosperidad comienza con Dios. La segunda parte sobrenatural, ¿cuál es? ¿Suplirá cuánto? Dígame, ¿eso es natural o es sobrenatural? Lo que estamos leyendo es sobrenatural, porque dice, mi Dios, número uno, mi Dios. Dos, ¿suplirá cuánto? Todo. ¿Alguien anhela esto en 2023? No, de verdad, alguien dice, yo ni me preocupo, pastor. ¿Por qué no me preocupo? Porque mi Dios está supliendo todo. Veo la mano de Dios en mi negocio, en mi trabajo, en mi familia. Veo la mano de Dios en mi matrimonio. Veo la mano de Dios en mi cuerpo. Veo la mano en todo. Escúcheme. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. O en otras palabras, usted ya no se va a andar quejando. Ay, es que no tengo. Ay, es que no me alcanza. Ay, es que no sé cómo hacerle, pastor. Ay, es que tengo que pedir prestado. Usted no está viviendo en el reino.
Usted no se está moviendo en una prosperidad a la manera de Dios. Usted se está moviendo en una prosperidad a su manera. Y cuando usted se mueve en una prosperidad a su manera, no solamente va a tener dolor, lágrimas, va a sudar sangre, le va a faltar muchas cosas. Pero en esta prosperidad, ¿por qué decimos que es sobrenatural? Porque usted va a ver la mano de Dios, el poder de Dios, la multiplicación de Dios. Dios le va a suplir. ¿En cuántas cosas? En todo. Y usted va a dejar de preocuparse. En lugar de preocuparse, usted va a confiar más en Dios cada día. Usted va a dejar de tronarse los dedos. En lugar de tronarse los dedos, usted va a levantar las manos al cielo. Usted va a decir: no tengo, pastor, no tengo. Ya no va a decir eso. Va a decir: no, pastor, mi fuente está rebosando, mi copa se está derramando, porque la mano de mi Dios está sobre mí en todo. Escúcheme bien. Usted, amado hermano, puede llegar a esta iglesia por primera vez amolado, endeudado, preocupado con finanzas. Usted puede llegar así, pero no puede permanecer así en esta iglesia. Porque usted llega a esta iglesia para que Dios lo prospere, para que Dios lo bendiga, para que Dios lo multiplique en todo. Levante la mano, por favor, y diga conmigo. Diga conmigo, pero dígalo fuerte. En este 2023, Dios, el Espíritu Santo y Cristo Jesús me declara que soy bendecido en todo, prosperado en todo, enriquecido en todo y multiplicado en todo. Amén.